Los seres humanos, esa especie que ha logrado desarrollar herramientas, que dominó el fuego, que ha producido representaciones pictóricas y musicales, la que aprendió a domesticar a otras especies animales y a cultivar la tierra, la que se organizó en comunidades, tribus, ciudades, reinos, imperios y finalmente en naciones, la especie cuya curiosidad la condujo a averiguar cómo funciona la naturaleza para luego utilizarla a su favor, la que superó las barreras físicas y geográficas para comunicarse y desarrolló numerosas técnicas para transmitir ideas y conocimientos a través del tiempo y el espacio casi sin límites, la que ha producido máquinas que realizan automáticamente tareas que antes dependían exclusivamente del esfuerzo de individuos y la que desde un principio luchó por expandirse, explorar y conocer nuevos sitios hasta haber cubierto todo el planeta y llegar al punto de lograr salir de este en búsqueda de nuevos destinos. Los seres humanos han existido representados a través de diversas especies del género Homo, es decir, del género de especies humanas, desde hace alrededor de 2.700.000 años, y si incluimos al género de homínidos denominado Australopithecus, del que una de sus especies dio origen al género Homo, se podría decir que los humanos han existido en una forma que podría considerarse como tal desde hace algo más de 4 millones de años. Entre aproximadamente 7 y 6 millones de años, una rama de homínidos se separó de las demás, evolucionó y dio origen al género Australopithecus y finalmente al género Homo al que pertenecemos todos nosotros. Sin embargo, de todas las especies humanas que han existido, que se estima que han sido aproximadamente entre 8 y 10, o al menos esas son las que se conocen, solamente una ha sobrevivido y ha obtenido todos esos logros mencionados anteriormente apenas en los últimos miles de años. Esa especie es la nuestra, Homo sapiens o humanos modernos, y es en la que nos enfocaremos en este video, ya que es la que ha dado origen a todos los pueblos que habitan nuestro planeta. Aquí intentaremos analizar el origen de los distintos pueblos o etnias del mundo, recurriendo a los últimos desarrollos y descubrimientos científicos en campos como la arqueología, la antropología, la lingüística, la historia y el estudio de la genética antigua. Para entender la historia de cómo los seres humanos y los pueblos y culturas a los que pertenecen llegaron a ser como son en la actualidad, hay que conocer algunos conceptos básicos de ciencias como la lingüística, la genética, la antropología y la arqueología. Por lo tanto, a lo largo de los primeros 4 episodios de esta serie se describirán brevemente algunos conceptos fundamentales de estas para entender mejor el proceso de formación de los distintos pueblos del planeta a partir del 5º episodio. Hasta hace unas décadas, el origen de los pueblos y etnias se realizaba exclusivamente haciendo uso de herramientas pertenecientes a las siguientes ciencias: la lingüística, la ciencia que estudia el origen y estructura de las lenguas y a través de estas se analizan los orígenes de las sociedades que las utilizan. Arqueología, la ciencia que estudia sociedades del pasado en base a hallazgos de restos materiales como objetos de piedra, cerámicas, madera, huesos, tejidos, construcciones, entre otros materiales que pertenecieron a dichas sociedades. Historia, la ciencia que obtiene, procesa e interpreta datos de hechos, sucesos y procesos del pasado basándose en una variedad de documentos, incluidos registros escritos y artefactos materiales, y siempre ateniéndose a criterios de la mayor objetividad posible. Antropología, la ciencia que estudia integralmente al ser humano desde diversas perspectivas como la biológica, la sociológica, la cultural y hasta la tecnológica, climatológica y geográfica, solo por mencionar algunas disciplinas académicas. En otras palabras, la antropología estudia al ser humano haciendo uso también de herramientas pertenecientes a las ciencias mencionadas anteriormente como la arqueología, la lingüística y la historia. Y a partir de inicios del siglo XXI, con los avances e innovaciones en el campo de la genética y la decodificación del genoma humano, dichas innovaciones comenzaron a aprovecharse para un análisis más profundo y certero sobre el origen de los pueblos y etnias del mundo. El genoma humano es el conjunto de instrucciones genéticas que constituyen al ADN y que la naturaleza utiliza para construir y mantener vivas a cada una de las células humanas, o, en palabras más sencillas, es el conjunto de instrucciones
mutaciones genéticas que dan forma y mantienen viva a una persona. Uno de los primeros científicos en intentar utilizar a la biología y a la genética para estudiar el origen de los pueblos y las grandes migraciones ocurridas desde la prehistoria para ir configurando a lo largo de decenas de miles de años a las distintas sociedades del mundo, fue el genetista y biólogo italiano Luigi Luca Cavalli Sforza, cuando en la década del 60 comenzó a estudiar las migraciones del pasado y la formación de pueblos, analizando las similitudes y diferencias genéticas entre personas de la actualidad, considerando como actualidad al periodo que se encuentra entre las décadas del 60 y 90. Sin embargo, en aquella época, la tecnología disponible y los avances en genética, así como los datos genéticos con los que se contaba, aún eran escasos y estaban más bien basados en la medición de las variaciones en grupos y factores sanguíneos prevalentes en distintas sociedades. De esta manera, con los datos recopilados a lo largo de décadas, hacia los años 90 se clasificaron a las sociedades o poblaciones por continentes y regiones basándose en la frecuencia de coincidencias y diferencias en dichas variaciones de grupos sanguíneos, asumiendo que los habitantes de cada región tienden a heredar grupos sanguíneos con variaciones que coinciden. Por ejemplo, bajo dicho modelo se consideraba que en lo que respecta a proteínas sanguíneas, los europeos manifiestan altos índices de concordancia con otros europeos, los asiáticos orientales con otros asiáticos orientales y los africanos con otros africanos. Pero los datos obtenidos presentaban algunos errores y defectos que comenzarían a evidenciarse a partir del año 2008. En la década del 90 comenzaron a utilizarse coincidencias y diferencias en el ADN de grupos poblacionales, aunque las técnicas genéticas y el descifrado del ADN eran aún insuficientes para una tarea así y no se habían desarrollado a un nivel de utilidad satisfactorio. Por lo tanto, ciencias como la lingüística, la arqueología y la historia seguían siendo las principales aportadoras de datos respecto al estudio de las migraciones y formaciones de pueblos. Pero esto cambió a partir de inicios del siglo XXI, primero con la decodificación del genoma humano y el conocimiento de la totalidad del ADN de nuestra especie, luego con el perfeccionamiento y el surgimiento de desarrollos más efectivos y económicos en lo que respecta a la decodificación o secuenciación del ADN a lo largo de la década de los años 2010. Esto facilitó el análisis genético de más personas y obtener datos de cientos de miles de individuos de una manera más económica y accesible. Y lo que terminó por revolucionar totalmente a la investigación del origen de la humanidad fue la técnica que permitió extraer ADN de huesos antiguos pertenecientes a personas que vivieron hace decenas de miles de años o más. Actualmente, con el genoma humano descifrado en su totalidad, se cuenta con cientos de miles de datos genéticos tanto de individuos del presente así como de personas que vivieron en el pasado, incluso en el pasado remoto de hace cientos de miles de años en la prehistoria. Los conocimientos adquiridos a partir de resultados de estudios genéticos se combinan con hallazgos arqueológicos, análisis lingüísticos y documentación histórica. Se extrae el ADN de huesos de personas que vivieron en el pasado, tanto de aquellos que vivieron hace cientos de miles de años como de los que vivieron hace unos pocos siglos. Luego esta información se recopila en bases de datos. Los datos obtenidos se comparan con la información genética de grupos poblacionales actuales de distintas partes del planeta. A esta rama de la genética se la denomina genética antigua y no solo compara el ADN entre seres humanos modernos pertenecientes a la especie Homo sapiens, sino también compara esta información con el ADN de otras especies humanas extintas como los Homo neanderthalis y denisovanos, así como con especies de otros géneros como el pan, es decir, el género biológico al que pertenecen los chimpancés y bonobos. Algo que ha quedado demostrado a partir del estudio de la genética antigua es que la gente que habita en la actualidad en una zona o región determinada por lo general no desciende únicamente de la gente que habitó en esa misma región hace milenios debido a los constantes movimientos poblacionales que dan lugar a mezclas que se van acumulando a lo largo del tiempo. En otras palabras, las poblaciones actuales son mezclas de pueblos del pasado que a su vez ya eran mezclas de otros pueblos anteriores y estas mezclas pueden haberse dado en ese mismo sitio o en otros lugares, y este fenómeno ocurre en todo el planeta.
Pero antes de comenzar este viaje a través de decenas de miles de años que se necesitaron para dar forma a los diversos pueblos o etnias del planeta, es necesario comprender algunos conceptos básicos de genealogía, biología, genética, lingüística y arqueología, que se intentarán explicar de manera breve a lo largo de los primeros 4 episodios de esta serie. En primer lugar, es necesario explicar que en biología todos los seres vivos se clasifican de acuerdo a diversos criterios en un sistema de ordenamiento jerárquico que se denomina taxonomía o clasificación taxonómica, del griego taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa ley o regla, es decir, taxonomía se refiere a las reglas de ordenamiento o clasificación de los distintos seres vivos según determinados criterios, como por ejemplo las similitudes y diferencias entre las distintas especies de seres vivos. El formato que toma este sistema de clasificación jerárquica basado en similitudes y diferencias entre especies es de esquema arborescente, de cuyas ramas surgen subramas y de estas últimas otras más pequeñas en base a niveles de parentesco o cercanía genética entre organismos, así como en base a diferencias y similitudes en sus rasgos físicos, conductuales y biológicos. A este árbol se lo denomina árbol filogenético y a cada categoría taxón o taxón. Cada taxón agrupa organismos emparentados de acuerdo a un número de similitudes y a su vez cada subtaxón, es decir, cada subcategoría que parte de un taxón, agrupa organismos que poseen un mayor número de similitudes entre sí respecto al resto de las especies del taxón padre y por ende tienen un nivel de parentesco mayor. Por ejemplo, los perros, lobos, chacales, coyotes, zorros, gatos, leones, tigres, osos pardos, osos polares, orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos pertenecen todos a un mismo taxón, el de los mamíferos. Y en esta categoría o taxón, los perros, lobos, chacales, coyotes, zorros, gatos, leones, tigres, osos pardos y osos polares tienen mayores similitudes y grado de parentesco entre sí que con el resto, por lo que pertenecen a un subtaxón o subcategoría que parte del taxón padre. Este es el subtaxón de los carnívoros. Y a su vez, en este subtaxón, los perros, lobos, chacales, coyotes y zorros cuentan con aún más similitudes entre sí y poseen un mayor grado de parentesco, por lo tanto pertenecen a un subtaxón, el de los caninos, que los agrupa en base a un mayor número de similitudes entre sí respecto al resto. Para entender esto mejor, también se puede explicar de una manera alternativa haciendo una analogía con un tema más cotidiano. Por ejemplo, si Carlos y Pedro son 2 primos segundos que pertenecen a la familia Smith, por lo tanto son parientes y partes del ADN de ambos son iguales. Ambos comparten un mismo par de bisabuelos. Sin embargo, Carlos y Simón son primos primeros o lo que también se denomina primos hermanos, por lo que el nivel de parentesco entre ellos es mayor y la porción de ADN compartido también es mayor que en el caso anterior de Carlos y Pedro. Es decir, Carlos y Simón comparten un mismo par de abuelos. Pero si proseguimos encontramos que Carlos tiene una hermana llamada Jimena. Así el nivel de parentesco y de porciones de ADN que son iguales entre Carlos y Jimena es mucho más grande que en los casos anteriores y ambos comparten un mismo par de padres. Entonces, Carlos y Pedro pertenecen a la misma categoría de bisabuelos, pero a su vez Carlos y Simón, además de pertenecer a la misma categoría de bisabuelos, pertenecen a la misma subcategoría de abuelos, mientras que Carlos y Jimena pertenecen a la misma subcategoría de padres. La forma en que se clasifican todos los seres vivos de la naturaleza tiene un esquema o aspecto similar al de los ejemplos que se describieron anteriormente. Las categorías taxonómicas o taxones biológicos organizados en esquema de árbol jerárquico, ordenados desde el tronco hasta las ramas más pequeñas y especializadas, son los siguientes: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, tribu, género y especie. Si bien los criterios de clasificación varían levemente de acuerdo a diversas hipótesis, autores y escuelas biológicas, en general esta clasificación taxonómica adquiere el siguiente formato. El nivel más básico de clasificación de seres vivos es el dominio.
El tronco del árbol filogenético se divide en 3 dominios, el de las arqueas, el de las bacterias y el de los organismos eucariontes. El dominio de los organismos eucariontes o eucariotas se refiere a organismos cuyas células presentan un núcleo celular. Estas células se denominan células eucariotas, mientras que las bacterias y las arqueas son seres unicelulares, es decir, compuestos por una sola célula, constituidos por células sin núcleo, o sea, células procariotas. Dado que los seres humanos, así como el resto de los animales, plantas y hongos, estamos formados por células eucariotas, es decir, con núcleo celular, nos enfocaremos en este dominio. El dominio de los organismos eucariotes está subdividido en categorías conocidas como reinos. Se suele aceptar que existen 5 reinos: el de los protozoa, el reino de cromistas, el reino vegetal o de plantas, el reino fungal, es decir, de los hongos, y el reino animal. Este último reino es al que pertenecemos todos nosotros y el resto de los animales, por lo tanto, es el que analizaremos. El reino animal, a su vez, se subdivide en alrededor de 30 filos. Los seres humanos pertenecemos al filo de los animales cordados, es decir, aquellos que se caracterizan por presentar una cuerda dorsal, entre otras características en común. El filo de los cordados incluye a más de 81.000 especies y se estima que es el tercer filo con más especies, luego del filo de artrópodos, que incluye a más de 1.100.000 especies, es decir, alrededor del 80% de las especies animales, y del filo de los moluscos, que contiene a más de 100.000 especies. El filo de los animales cordados se subdivide a su vez en clases. Una de ellas es la de los organismos mamíferos, que es la clase a la que pertenecemos los humanos. Los mamíferos incluyen a organismos vertebrados que se caracterizan por ser de sangre caliente, poseen glándulas mamarias y la mayoría son placentarios. Por su parte, la clase de los mamíferos se subdivide en órdenes. Uno de estos órdenes es el de los primates, al que pertenecemos los seres humanos, chimpancés, bonobos, gorilas, orangutanes, gibones, macacos, lemures, tan solo por nombrar algunas especies. El orden de los primates a su vez se subdivide en varias familias. Una de ellas es la de los homínidos, familia a la que pertenecemos humanos, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes. Luego, la familia de homínidos se subdivide en la subfamilia de ponginos, al que pertenecen los orangutanes, y en la subfamilia de homininos, a la que pertenecemos los humanos, chimpancés, bonobos y gorilas. La subfamilia de homininos se subdivide en tribus. Una es la de los gorilas y la otra la de los homininis, a la que pertenecemos humanos, chimpancés y bonobos. A su vez, la tribu de homininis se subdivide en géneros. Uno es el de los Homo y el otro el de los Pan. Los chimpancés y bonobos pertenecen al género Pan, mientras que los humanos pertenecemos al género Homo. También existieron hasta hace algunos millones de años otros géneros de la tribu de los homininis, aunque están todos extintos. Uno de ellos fue el de los Australopithecus, emparentados a los seres humanos, ya que es posible que el género Homo al que pertenecemos haya surgido entre hace 3 millones y 2 millones y medio de años a partir de la evolución de una de las especies pertenecientes al género Australopithecus. Finalmente, los géneros se subdividen en especies. En el caso del género Homo, nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens. Una particularidad del género Homo es que, a diferencia de muchos otros géneros animales, en el género humano, si bien en el pasado coexistieron varias especies humanas, todas se extinguieron y tan solo ha perdurado una, la especie Homo sapiens, es decir, todos nosotros. Por ejemplo, esto no ocurre en el género Pan, en el que coexisten hoy 2 especies, la de los chimpancés y la de los bonobos, o en el género de los gorilas, en el que también coexisten 2 especies, la de los gorilas occidentales y gorilas orientales. O si, por ejemplo, mencionamos un género más lejano, en el canino o género Canis coexisten especies como perros, lobos, coyotes y chacales, solo por nombrar algunos ejemplos. Algunas de las otras especies humanas que existieron en el pasado son Homo neanderthalis, Homo floresiensis, Homo heidelbergensis, Homo antecessor, Homo erectus y Homo habilis, entre otras.
Algunas se extinguieron hace cientos de miles de años, otras hace más de 1 millón de años y otras mucho más recientemente, como es el caso de los Homo neanderthalis, comúnmente llamados neandertales, que se estima que se extinguieron hace alrededor de 39.000 años y que convivieron activamente en Eurasia con nuestra especie Homo sapiens durante algunos milenios. Pero ¿cómo se define cada taxón, es decir, cada una de las categorías del árbol filogenético de todos los seres vivos? O en palabras más sencillas, cómo se determinan las especies, géneros, tribus, familias, órdenes, clases, filos, reinos y dominios en los que se clasifican cada uno de los seres vivos de la Tierra. Sencillamente, en base a diferencias en sus rasgos físicos, conductuales y biológicos, y principalmente a la distancia genética o diferencia genética entre cada ser vivo. No existen dos seres vivos con el 100% de su ADN exactamente idénticos. Si la diferencia genética entre dos seres vivos es muy pequeña, por ejemplo en el orden del 0,1% de su ADN y además pueden aparearse y tener descendencia fértil, pueden considerarse como pertenecientes a una misma especie. Si la diferencia genética o variaciones del ADN de dos seres vivos es del orden de alrededor del 0,5% de su ADN, es decir, si el 99,5% de su ADN es igual, es posible que ya no pertenezcan a la misma especie. Sus diferencias fenotípicas, es decir, su apariencia, fuera levemente distinta y las probabilidades de reproducirse y tener descendencia fértil es muy baja o nula. Se trata de dos seres que pertenecen a especies distintas pero a un mismo género. Por ejemplo, los humanos modernos u Homo sapiens y los neandertales, ya extintos hace unos 39.000 años, presentan una diferencia genética del orden del 0,3% de su ADN y su capacidad de apareamiento, si bien no era nula, era baja, por lo que se los suele considerar como pertenecientes a dos especies humanas distintas pero del mismo género, el género Homo. Lo mismo ocurre entre chimpancés y bonobos, cuya diferencia genética es del orden del 0,4%, por lo que pertenecen a especies distintas del mismo género y su capacidad de reproducción, si bien no es nula, es mucho más baja entre bonobos y chimpancés que entre dos chimpancés. Con el paso de las generaciones, en todos los seres vivos se van acumulando mutaciones o variaciones genéticas en el ADN que son heredadas por la descendencia y a su vez dicha descendencia suma nuevas mutaciones que se las pasa a su propia descendencia. Con el paso de cientos de miles de años, la variación genética acumulada es lo suficientemente grande como para que los descendientes de cada rama presenten rasgos distintos, un nivel de compatibilidad de reproducción bajo o nulo y por lo tanto sean considerados como pertenecientes a dos especies distintas de un mismo género. Si las variaciones genéticas o distancia genética es aún mayor entre dos seres vivos, por ejemplo en el orden de un 5% de su ADN, o sea, si aproximadamente el 95% de su ADN es igual, puede que esos dos seres pertenezcan a especies y géneros distintos de una misma tribu biológica en el sistema de clasificación taxonómica. Y debido a la incompatibilidad de los genes responsables de la reproducción, la procreación entre miembros de especies pertenecientes a géneros distintos no es posible. Asimismo, sus rasgos físicos, conductuales y biológicos son notoriamente distintos. Tal es el caso entre Homo sapiens, es decir, los humanos modernos, y los chimpancés, que comparten el 98,8% del ADN o, para decirlo de otra manera, presentan diferencias en tan solo el 1,2% de su código genético. Estas cifras de distancia genética pueden variar levemente entre especies y depende de factores diversos tales como la antigüedad de una especie, su población, el nivel de expansión geográfica de sus individuos y su tasa de apareamiento, entre otros factores, los que dan como resultado especies de mayor o menor diversidad genética entre sus miembros o que permiten el surgimiento de un número mayor o menor de nuevas especies a partir de una y con mayor o menor distancia genética entre ellas. Pero pertenecer a una misma especie no significa que la distancia genética o variaciones genéticas en el ADN sean nulas. Como ya se mencionó antes, no existen dos individuos con el 100% de su ADN idénticos. Tan solo sucede que las diferencias son porcentualmente
realmente muy pequeñas. Sus rasgos físicos, conductuales y biológicos no son enormemente diferentes y pueden reproducirse y tener descendencia fértil. Ese es el caso entre todos los seres humanos. Todos pertenecemos a una misma especie, la Homo sapiens, y si bien las diferencias genéticas entre cada persona varían, la mayor distancia genética entre dos humanos de la actualidad, o sea, entre las dos personas menos emparentadas del planeta, ronda aproximadamente el 0,1% de su ADN. En otras palabras, comparten aproximadamente el 99,9% del ADN. Dos hermanos, por supuesto, tienen una distancia genética menor que dos primos hermanos, y la distancia genética entre dos primos hermanos es menor que entre dos primos segundos. Y esta distancia se va agrandando dependiendo de cuántas generaciones atrás se encuentra su ancestro común más reciente. En el caso de dos hermanos es tan solo una generación, ya que comparten los mismos padres. Si se trata de dos primos hermanos, el ancestro común más reciente se encuentra a dos generaciones, es decir, comparten a un mismo par de abuelos. Y en el caso de dos primos segundos, el ancestro común más reciente se encuentra a tres generaciones, es decir, que comparten a un mismo par de bisabuelos. Si continuamos hacia atrás en la búsqueda de ancestros comunes, llegamos a que el ancestro más reciente compartido por todos los seres humanos vivió probablemente hace alrededor de 320.000 años, al menos desde una perspectiva genética. Ya se explicará en un rato cuáles son las diferencias entre la genética y la genealogía. Cuanto más atrás en el tiempo ocurrió la separación entre las dos ramas a las que pertenecen dos individuos, las variaciones genéticas de su ADN serán mayores. En el caso de los humanos menos emparentados, es del orden del 0,1% de su ADN. Si continuamos hacia atrás en el tiempo, podemos encontrar al ancestro común más reciente entre distintas especies, géneros, tribus, familias biológicas, etc. En el caso del antepasado común más reciente entre humanos modernos Homo sapiens y neandertales, Homo neanderthalis, se estima que vivió entre hace 550.000 y 770.000 años. En otras palabras, la separación entre ambas poblaciones, que con el paso de cientos de miles de años evolucionaron en dos especies separadas, ocurrió entre hace 550.000 y 770.000 años. Si continuamos hacia atrás en el tiempo, encontramos que la separación entre las poblaciones que dieron origen a todas las especies humanas y las especies del género Pan a las que pertenecen chimpancés y bonobos ocurrió hace alrededor de 7 millones de años, o sea que el antepasado común más reciente de humanos y chimpancés vivió hace unos 7 millones de años. En el transcurso de ese tiempo, ambas ramas fueron evolucionando y sus miembros diferenciándose hasta llegar a los chimpancés por un lado y los humanos modernos por el otro. Si continuamos mucho más atrás en el tiempo, encontramos que todos los seres vivos del planeta tienen un cierto rango de parentesco y partes de su ADN iguales, dependiendo de la divergencia genética y cuán lejos en el tiempo vivió su antepasado común más reciente. Así, humanos e insectos, o humanos y pinos, por nombrar algunos ejemplos, comparten un pequeño porcentaje de su ADN y tuvieron un antepasado común que dio origen a las ramas filogenéticas a las que pertenecen tras una separación de sus individuos en algún momento muy lejano en el tiempo. En el caso de humanos y moscas, por nombrar un ejemplo, tienen alrededor del 60% de su ADN iguales. Así se estima que el ancestro común más reciente de todos los seres vivos del planeta, desde bacterias, vegetales y hongos hasta animales y por ende nosotros, se estima que vivió entre hace 3.500 millones y 4.200 millones de años, dependiendo de los distintos estudios realizados. A este antepasado común de todos los seres vivos se lo conoce también popularmente como LUCA, por sus siglas en inglés, Last Universal Common Ancestor, que significa último antepasado común universal. Por lo tanto, el análisis del ADN es importante en el estudio de la evolución. El nivel de diferencias entre el ADN de una especie y otra determina qué tan emparentadas están dichas especies. Y por supuesto, esta evolución no se detiene y con el paso de cientos de miles de años probablemente provocará el surgimiento de nuevas especies a partir de una especie de la actualidad. Pero por el momento, los Homo sapiens seguimos perteneciendo a la misma especie y la diversidad entre las
personas, incluso aquellas pertenecientes a las poblaciones menos relacionadas, es muy baja y su ADN es igual en aproximadamente un 99,9%. En el caso de los chimpancés, este nivel de diversidad entre ellos es mayor, hasta el punto de encontrarse divergencias genéticas del orden del 0,3% del ADN de chimpancés pertenecientes a poblaciones geográficamente aisladas entre sí y separadas por decenas de miles de años de evolución. Esta diversidad o divergencia genética entre estos chimpancés invita a considerar a estos grupos como pertenecientes a distintas subespecies de una misma especie. Esto no ocurre con los Homo sapiens modernos, por lo que no hay subespecies entre humanos de la actualidad. Pero lo que sí probablemente ocurre es que todos los humanos modernos pertenecemos a una subespecie de la especie Homo sapiens denominada Homo sapiens sapiens, dado que hasta algunas decenas de miles de años existió una variante del Homo sapiens levemente distinta a los humanos modernos, aunque sin dejar de ser Homo sapiens. Entonces hagamos algunas comparaciones taxonómicas en el árbol filogenético. Por ejemplo, los perros pertenecen al dominio de los eucariotes, reino animal, filo de animales cordados, a la clase mamíferos, al orden de carnívoros, a la familia de cánidos, tribu Canini, género Canis y especie Canis familiaris, que es el nombre taxonómico de la especie de los perros. Los chimpancés pertenecen al dominio de los eucariotes, reino animal, filo de animales cordados, a la clase mamíferos, orden de los primates, a la familia de homínidos, tribu de los homíninis, género Pan y especie Pantroglodites, que es el término de clasificación taxonómica del chimpancé común. Por su parte, los humanos modernos pertenecen al dominio de los eucariotes, reino animal, filo de animales cordados, a la clase mamíferos, orden de los primates, a la familia de homínidos, tribu de los homíninis, género Homo y especie Homo sapiens. Como se puede notar, tan solo se diferencian de los chimpancés en el género y especie. Y como también habrán podido notar en biología, los nombres de las especies suelen ir acompañados por el nombre de género. Por eso, al referirnos a las especies mencionadas, decimos Canis familiaris, Pantroglodites y Homo sapiens. La diversidad genética es resultado de la antigüedad de una especie, es decir, cuanto más tiempo pasa, se acumulan más variantes generacionales, o sea, cambios al azar en unidades del ADN de cada individuo que son heredadas por la descendencia y que dan lugar a una mayor diversidad cuanto más tiempo pasa. Otro factor es la población o número de individuos existentes de una especie determinada. Mayores poblaciones permiten una mayor diversidad, mientras que los descendientes de poblaciones pequeñas, o sea, menor número de ancestros, presentan menor diversidad genética. La expansión geográfica y aislamiento entre dos poblaciones durante un mayor periodo permiten la acumulación de más variantes independientes entre sí y una mayor diferenciación genética entre ellas debido a que no se mezclan. Asimismo, existen otros factores. En el caso de los humanos modernos u Homo sapiens, nuestra gran homogeneidad genética se debe probablemente al surgimiento relativamente reciente de nuestra especie hace aproximadamente 310.000 años y a su baja población a nivel mundial a lo largo de su historia, a tal punto que se estima que en la mayor parte de su existencia la población humana no superaba el 1.000.000 de habitantes en todo el planeta en momentos determinados de su historia. Esto comenzó a cambiar a partir de los últimos 10.000 a 20.000 años con el surgimiento de las primeras comunidades estables o sedentarias en Medio Oriente. También se estima que de las aproximadamente 100.000 a 110.000 millones de personas que han existido a lo largo de la historia, la mitad ha vivido tan solo en los últimos 2.000 años, o sea, en el 0,6% del tiempo en que el Homo sapiens lleva existiendo. En la prehistoria, por lo general, la población mundial para un determinado momento no solía superar el 1.000.000 de habitantes y probablemente en ocasiones de mayores adversidades climáticas en las que se dificultaba la obtención de recursos, se reducía a algunas cientos de miles de personas o incluso apenas algunas decenas de miles de personas en todo el planeta.
De acuerdo a diversas estimaciones, la población mundial rondaba entre 1 y 10 millones de habitantes hace 12.000 años tras el surgimiento de la agricultura y de la consecuente aparición de las primeras comunidades estables en Medio Oriente que propiciaron una explosión demográfica. Hace 10.000 años se estima que rondaba por los 5 millones de habitantes, hace 7.000 años probablemente entre los 10 y 30 millones de habitantes, hace 5.000 años entre 40 y 100 millones de habitantes, hace 2.000 años entre 180 y 300 millones de habitantes, hace 1.000 años entre 250 y 300 millones de habitantes. Para el año 1200 se estima que estaría entre los 390 y 500 millones de habitantes y recién habría superado los 1.000 millones por primera vez a inicios del siglo XIX. Desde entonces, y en buena parte gracias a la revolución industrial, durante los últimos 250 años el crecimiento se aceleró y en este momento, a pesar de seguir aumentando, esta tasa de crecimiento se está desacelerando, por lo que de seguir así esta tendencia, la humanidad podría alcanzar un pico de población dentro de algunas décadas y luego de eso comenzar a descender su número. Obviamente, esto teniendo en cuenta las variables actuales que pueden variar de acuerdo a los diversos sucesos sociales y factores que vayan a ocurrir en las siguientes décadas e influyendo así en la tasa de crecimiento demográfico. Como se puede notar, la población humana ha sido superior a los 1.000 millones de habitantes tan solo durante el 0,07% de la existencia de nuestra especie. Otro motivo del bajo nivel de diversidad genética de los humanos modernos u Homo sapiens se debe probablemente al constante flujo migratorio de poblaciones que se han expandido por todo el planeta y superado de manera ingeniosa todo tipo de barreras geográficas, especialmente a lo largo de los últimos 50.000 años, pero que tras generaciones algunos de sus descendientes se han vuelto a mezclar en algún otro sitio. Esto ha ocurrido en repetidas ocasiones para determinados grupos poblacionales, por lo que el aporte genético entre ellos ha favorecido un alto nivel de homogeneidad. Asimismo, las poblaciones más aisladas y separadas del resto también han tenido cierto grado de mezcla con otras poblaciones, por lo que el aislamiento genético no tuvo suficiente tiempo para evolucionar en distintas subespecies y mucho menos en distintas especies. Y si en este momento se están preguntando cómo se realizan estas estimaciones en la cantidad de habitantes del planeta en épocas en las que no existían ni censos ni estudios demográficos, aquí va la razón. Una técnica arqueológica que se utiliza desde el siglo XX para determinar el tamaño de una población prehistórica o de sociedades en las que no se llevaban a cabo registros demográficos es a través de estudios arqueológicos en restos de diversas poblaciones del Neolítico y de la Antigüedad en una región determinada, donde se analizan los tipos, tamaños y cantidades de casas en estas antiguas poblaciones, así como los tamaños de estas ciudades. También se contabiliza el número de ánforas halladas en almacenes y tamaños de terrenos dedicados a la labranza y el ganado. Así se puede aproximar cuánta gente debía ser alimentada en cada comunidad. A partir de ello se realizan proyecciones a nivel regional y se infieren valores aproximados en la cantidad de habitantes de esa región. Esto mismo se repite en distintas regiones del planeta, se multiplican los datos y así se infieren valores mundiales estimados. Otra forma de estimar el número de habitantes es a través de restos óseos en fosas comunes, necrópolis y excavaciones en cuevas. Así se pueden estimar números de fallecidos, las edades aproximadas de decesos de individuos, así como las causas de muerte. A partir de ello se proyectan a nivel de poblaciones los tamaños de cada comunidad y el número aproximado de muertos, así como las causas de fallecimiento, tasas de mortalidad infantil y expectativas de vida prevalentes de cada región. Pero una técnica mucho más confiable y reciente es la que aplica comparaciones genéticas entre el genoma de poblaciones actuales y el ADN de restos de personas que vivieron hace milenios. Para decirlo de una manera extremadamente simplificada, lo que se hace es comparar la cantidad de variantes acumuladas a lo largo de generaciones en los individuos, tanto vivos como muertos, de numerosas poblaciones y regiones del planeta. Poblaciones con un menor número de variantes
variantes genéticas acumuladas en el ADN de sus habitantes indican que fueron formadas a partir de poblaciones preexistentes más pequeñas y menos diversas en lo que respecta al número de variantes genéticas acumuladas. Dado que la cantidad de variantes genéticas ocurridas por generación en seres humanos es más o menos constante, si se multiplican por la cantidad promedio de generaciones que han pasado desde un momento del pasado y se comparan los datos de variantes acumuladas de distintos individuos, se puede estimar la cantidad de habitantes que había en la región de la que descienden en un momento determinado del pasado. Si se hace lo mismo en cada región del planeta y estos datos se combinan con la información disponible sobre los movimientos migratorios históricos que formaron a los pueblos de cada zona, se pueden aproximar datos como la cantidad de habitantes de cada región y proyectarse a una probable cifra de habitantes que vivían hace siglos o milenios en todo el planeta. Esta información se introduce en computadoras y a través de cálculos matemáticos realizados en simulaciones se pueden inferir tamaños aproximados de poblaciones de cada región. En la cuarta parte de esta serie dedicada a explicar conceptos fundamentales del estudio de la genética antigua, se explicará de manera más detallada cómo funcionan estas técnicas. Y hasta aquí llegamos con este primer episodio de la serie en la que intentamos analizar los orígenes de la humanidad. En el próximo episodio de la serie analizaremos la genealogía de nuestra especie, es decir, armaremos el árbol genealógico de esta gran familia de alrededor de 8.000 millones de parientes llamada humanidad. Muchas gracias y hasta la próxima.